En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Recibimos al licenciado en nutrición Lautaro Irastorza Rocha. ¿Cómo estás, Lauti? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bueno, perfecto. Y ansioso de seguir desacralizando mitos alimentarios. Muy bien. Quedaron algunos pendientes la vez pasada, así que los traje para cerrar un poco el tema. Perfecto. Y nuestra compañera Sofía le planteó otro fuera del micrófono. Ya está. Esas consultas, ¿las cobra usted? No, esas son gratis. Son gratis. Es pensando en futuro. Si algún día necesita un nutricionista para subir de peso, seguramente lo va a consultar. Bueno, lo que le preguntaba a Sofía, repítela. Si la palta se considera verdura o aceite. Bien. Era la pregunta que ella me hacía, era eso. Si la palta es considerada nutricionalmente verdura o una fuente de grasa. Lo que yo le comentaba es que a pesar de ser biológicamente una verdura, es fuente de grasa porque prima en ella el nutriente. ¿Entonces es verdura o es grasa? Fuente de grasa. Las dos cosas. O sea, biológicamente verdura, nutricionalmente nosotros lo encasillamos en lo que sería fuente de grasa. Si comes palta no comes verduras, sino comes grasas. Claro, comerías en reemplazo de o del grupo aceite, frutas secas, aceitunas, eso es lo que le plantea. Pasa lo mismo a veces con verduras como la papa, la batata y el choclo, que biológicamente, como volviendo a esto, son verduras, pero nutricionalmente las encasillamos dentro del grupo de lo que se llaman carbohidratos, hidratos de carbono, porque son más ricas en ellas ese nutriente. Perfecto. Bien. Exacto. Vamos con el mito que tenía preparado. Bueno, vamos con mito 1. Igual que la otra vez, yo lo tiro y ustedes me dicen a ver qué les parece. A ver. Este es bastante frecuente y lo suelo observar a veces un poco en casa. El agua con limón en ayunas sirve para quemar lo que es grasa. No sé, tengo amigas que lo toman, pero porque las hace sentir mejor, pero no. A mí me gusta el agua con limón, pero evidentemente no quema grasas. Soy un ejemplo caminante. Ahí está toda la teoría. Sí, yo tomo muchísimo agua con limón porque me encanta el limón, le pongo limón a todo. Bien. Lo que venga le pongo limón, pero no. Es un mito. Exacto. Sí, hay dos cosas erróneas. Vamos al primero. Sí. La grasa fisiológicamente el cuerpo no se quema, se oxida, hablando fisiológicamente, y el agua con limón sí quemaría grasas en el hipotético caso que el limonero o la verdulería esté más o menos a 10 kilómetros de tu casa, o sea que te implique un tramito. O tenés que ir a reducción a buscarlo, ahí claro, ahí sí. Pero en sí, volviendo al tema, el agua con limón en ayunas, y hay gente que a veces también le suele agregar, por ejemplo, bicarbonato, no sirve, digamos, como medio para movilizar o oxidar ese tejido graso, que es lo que siempre volvemos a lo mismo. Siempre para lograr eso es lograr o consumir menos de lo que el cuerpo gasta. Y ahí es donde se produce el descenso del tejido graso. Perfecto. Mito derrumbado. Mito derrumbado. Mito 2. Mito otro que es algo muy frecuente. Hoy en día, lo que hablamos la otra vez, el gluten es malo para toda la población. No. A mí me gustan las cosas con gluten. Hoy justamente no hay nada tampoco. Hoy no hay nada, pero no sé por qué. Que no. Por eso estoy como nervioso, porque no hubo harinas en la mañana. Claro, ahí está. No, totalmente, es como dicen ustedes. No es malo para todos. Es en parte necesario, obviamente, como siempre hablamos del consumo moderado. Que se observa hoy en día mucha intolerancia, mucha gente intolerante al gluten que no es celíaco. Ojo, son dos cosas completamente diferentes. Pero el gluten en sí es necesario para el intestino y las vellosidades que tienen, ¿sí? Para las personas que tienen o esta intolerancia o esta celiaquía, las predispone obviamente hay gente que directamente ya es al mínimo contacto con ese tipo de alimentos, reacción alérgica. ¿Y los productos ahora que vienen sin gluten, es real eso o es parte de marketing? El logo tiene que estar certificado, es el logo del SINTAC, y hay que tener cuidado porque hay logos que están un poco adulterados. Y pueden y pueden contener trazas de lo que es gluten, que es derivado de trigo, avena, cebada y centeno. Hay muchas veces que se ve que hay logos que no son los oficiales estipulados desde lo que es la ANMAT. Entonces sí hay que tener cuidado y a veces volver a la lectura de ingredientes porque son alimentos que en el mismo proceso de producción pueden contaminarse con trazas de este tipo de cereales o en el transporte, por ejemplo. Un día vamos a tener que hacer anótelo como tarea pendiente.
hacer un curso de lectura de rótulos. De rótulo, de packaging, no sé de cómo packaging. se lee. De packaging, para saber qué es lo importante para leer o qué es lo importante para tener en cuenta. Perfecto. Bueno. Perfecto, sí. Pero volviendo al tema del gluten, no es malo, es necesario en la justa medida, tampoco es que exprime o que sea lo primordial, lo que acompañe todo el día, sobre todo si viene de muchos panificados ricos en grasa, como todo lo que es derivado de panadería, ultraprocesados, galletitas, por ahí. Pero en las personas que no tienen ningún de este tipo de intolerancia, sí es necesario y no es que es malo para todo el mundo, digamos, como se suele hoy en día decir. Está claro. Bueno, vamos con el mito 3. 3, a ver. Bueno, por ejemplo, que no se puede comer en un mismo plato todo lo que sería carne combinada con arroz, fideos, todas esas fuentes de... Sí, eso que te dicen que para mí es lo más rico del mundo, que nunca tenés que comer, por ejemplo, un bife o una milanesa con fideos. ¿Qué es lo más rico del mundo para mí? ¿Eso está contraindicado? No, para nada. A ver, el hecho de... Siempre el plato, la composición del plato varía en función de la persona, patología que puede llegar a tener o no, y en función de deporte que realiza, actividad y objetivo. Lo que es hidrato de carbono a nivel del cuerpo es la fuente donde el cuerpo saca la mayor fuente de energía, no quita que otros nutrientes lo pueda hacer en caso de escasez de estos, pero que siempre se apunta, sobre todo porque se observa un consumo muy escaso en la población, reforza el consumo de la verdura en ese plato, que no sea solo a veces la milanesa con el fideo, sino a veces no la gran ensalada, pero qué sé yo, sumarle un tomate, una zanahoria, lo que sea, algo que lo puedan hacer en simples pasos. Pero en sí, en muchos casos de gente sumamente deportista, a veces hay platos solamente compuestos por eso, por ejemplo, porque es lo que más necesitan diariamente por el gran gasto diario que tienen de energía. Depende de la necesidad de cada uno. Una vez había leído en Twitter uno que había puesto ¿qué hacen las personas que comen milanesa con fideos con tanta energía? Y uno le había respondido dormir la siesta. Claro, hay que usar tanta energía. Claro. Bueno, bien. ¿Te queda uno más, Lauti? Sí, dale, vamos con uno más. Hoy que se suele utilizar mucho y se lo suele promover, por ejemplo, el aceite de coco. ¿Bueno, malo? ¿Qué dicen ustedes? No, desconozco porque estoy fuera del rubro. Depende. Depende de qué. No sé, eso no lo va a decir. ¿Se compra el aceite de coco? Sí, se compra. ¿Y se utiliza para las ensaladas? Utiliza, sí. Es dulzón, supongo yo. Sí, tiene un condimento dulce, se usa también para cocinar. Mucha gente lo utiliza en reemplazo de girasol o oliva, por ejemplo. Pero le cambia el gusto a las cosas. Sí, tiene otro gusto y viene en formato un poquito más sólido a veces. Requiere de calentamiento para derretirlo. Ojo con eso porque el aceite de coco es muy rico a diferencia de las otras gamas de aceites, lo que decimos girasol, maíz, canola, oliva y las otras variantes. Es rico en lo que son los ácidos grasos. Es decir, ácidos grasos que están muy frecuentemente en los alimentos de origen animal, que para lo del cuerpo serían los como más nocivos, a diferencia de los insaturados que a veces promueven el balance, esto que a veces hablamos del colesterol, de fomentar a que el colesterol llamado bueno aumente, reduzca el colesterol llamado malo. Ojo con eso porque a veces se promueve como que es muy saludable. A ver, alguna vez cada tanto en preparaciones se suele incluir, pero es muy rico en ese tipo de grasas que a nivel del cuerpo no son tan beneficiosas, digamos. Bueno, ¿le queda algo? No, tengo un bonus track porque hay gente presente en el estudio que me lo hizo acordar. La carne que está jugosa, que uno la come jugosa, ¿es menos sana que la carne muy cocinada? Bien. La carne jugosa, en ese sentido, primero que sea la carne, el corte entero y no sea la carne molida, donde sí hay que ser más cauto por el tema de lo que puede haber Escherichia coli, por ejemplo, y eso. Por eso se recomienda mucho para también... O la salmón, bueno, se me fue el nombre de la enfermedad. Ya se me va a venir. La tuvo mi hija y yo no me... El síndrome hemolítico. ¿Cómo voy a acordar todo eso? Ya es un doctorado acordarse el nombre de esa enfermedad. En ese caso sí. Pero sí cuando uno come la carne un poco cruda, el asado tradicional, la costilla, uno ve las preparaciones de los chefs o de las que hacen las cosas que están rojas, crudas, las marcas nada más y listo. ¿Hace más perjuicio que comerla cocinada? No, siempre en esos casos, a ver, en el proceso mismo de lo que se llama el carneado del animal o cuando se lo deposta, se elimina todo lo que es la sangre, ya en ese mismo proceso.
¿Qué se ve? ¿Qué es lo rojo? Porque muchos dicen, es sangre eso. Es la misma, lo que se llama la mioglobina, que es lo que le da el color al músculo del animal y le da el color al músculo de las personas también. No es sangre. Sí. No es sangre, digamos, o sea, es el pigmento que le da. Después varía el punto de cocción, obviamente. Carne cruda no, se recomienda que alcance en el interior una determinada temperatura, que a veces, como digo, si es la carne molida, que supere los 70 grados para eliminar todo este tipo de bacterias, y si no, en las otras puede ser otro tipo de temperaturas, pero siempre tratando de eliminar llevarle la menor carga microbiana posible. En sí, la variación de corte en punto no afectaría, ya pasa por una cuestión de gusto. Ya sería más perjudicial cuando sería algo ya más tirando demasiado crudo, por ejemplo. Bien. Por ese lado. Gracias, Lauti, hasta la semana que viene, ¿no? Sí, la semanita que viene. Solamente cerrar para invitarlos a Centro 11, a las instalaciones, donde ahí también está todo el área de salud, de kinesiología y nutrición, donde también se encuentra el consultorio donde estoy atendiendo. Y eso, y en mis redes sociales, @Irastorza en Instagram. Nada más. Muy bien, sigue estando Melvi de kinesiólogo, sigue estando presente. Madre mía. ¿Cómo me he hecho llorar ese hombre? Bueno, muchas gracias. Pero me curó. Me curó, que es lo importante. Gracias, Lauti. Por favor. Lautaro Irastorza Rosia, en la mañana así son las cosas con las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos